del hogar, el sacerdocio dentro del hogar. Estamos hablando, ¿verdad? Y yo les compartía a los muchachos que los que van a enseñar los martes, tratemos temas concernientes a la vida espiritual dentro de la familia. La vida espiritual dentro de la familia. Vamos a ver el sacerdocio dentro del hogar. Cuando hablamos sacerdocio, hermano, estamos hablando de un liderazgo espiritual. Y un sacerdocio en el tiempo, aquí estamos hablando antes de la ley, lo ejercían de una manera el sistema patriarcal. No eran todos los varones de la familia, sino que era el líder del clan. El líder del clan era el que ejercía el liderazgo del sacerdocio, o en otras ocasiones también servía como juez. En este caso, que es contemporáneo a Abraham, Job, contemporáneo a Abraham, ellos hacían de juez dentro del clan. Clan, estamos hablando de una familia muy numerosa, o pudiera ser una pequeña ciudad. Y podían hacer de juez y podían hacer también de sacerdotes y juez. Hermanos, en este sentido, ¿verdad? No existía todavía la ley que había ordenado el sacerdocio arónico con los levitas, que eran los intercesores. Después, con nuestro Señor Jesucristo, desaparece el sacerdocio arónico y se establece el sacerdocio del creyente. Es decir, donde cada creyente es un sacerdote. Eso lo miramos también en Apocalipsis capítulo 1, que Dios nos ha constituido reyes y sacerdotes del Señor para siempre. Es un sacerdocio por parte de Jesucristo, no es un sacerdocio levítico ni arónico, es decir, que se hereda, que se transmite, sino que es un sacerdocio que desde que uno se convierte en creyente se vuelve un orador y un intercesor. Porque antes lo que hacía el sacerdote era interceder por lo suyo, interceder por el pueblo, interceder por los pecados del pueblo y por los pecados de sí mismo, y a la misma vez ofrecer y presentar ofrendas de pacto, de paz, ofrendas agradables a Dios y ofrendas de expiación por el pecado. Entonces, eso era en la ley. Y miramos aquí, hermanos, que Job era un hombre muy principal en su comunidad, quizás el líder del clan o de la comunidad. Más adelante los capítulos se han leído o van a leyendo, se van a dar cuenta que él aconsejaba, él juzgaba, él dirigía, a él lo buscaban los hombres más prominentes, los más sabios, lo buscaban a él para pedirle consejo. Entonces era un hombre muy prominente, pero su prominencia dentro de la comunidad, su prominencia dentro de los habitantes y aún fuera, porque miramos que los tres amigos de Job, que lo llegan a supuestamente aconsejar, y más que aconsejar, lo llegan a juzgar. Miramos que eran gente de otros lados, no eran conciudadanos de él, y eran amigos de él. Y que cuando lo vieron de lejos, que ni lo reconocían cómo estaba el hombre demacrado, dice que se pusieron a gritar, a llorar, y se echaron tierra en la cabeza, desgarraron sus ropas, y se pusieron ahí con él 7 días sin decir una sola palabra, 7 días y 7 noches. Y eran hombres principales, hombres muy sabios de otras ciudades, que ahí las menciona, ¿verdad?, el libro. Y si lo ha leído, ahí lo va a leer en el capítulo 2 y 3 y 4 y 5, ahí donde hay cada una de las intervenciones de los amigos dándoles consejo. Entonces Job, miramos, era un hombre muy principal, un hombre muy importante, un hombre muy adinerado, un hombre muy ocupado, pero a pesar de las ocupaciones, Jordan, a pesar de las influencias que él tenía, de la importancia y relevancia que él tenía dentro de la ciudad, de la comunidad,
a pesar de sus quehaceres, que tenía muchos animales que cuidar, muchos siervos que administrar, que atender, mucho ganado, que comprarle alimentos, pastearlos, cuidarlos, contarlos, que lo ordeñen, que hagan el queso, que hagan la mantequilla. Era un trabajo bastante fatigado, a pesar de todos los afanes que podía tener Job. No se apartaba de la responsabilidad de ministrar a su familia. Oiga bien, no se apartaba de la responsabilidad de administrar su familia. Y ese es el cuidado que nosotros debemos de tener, hermano. Porque con poco y nada nos alcanzamos, con poco y nada nos fatigamos. Por eso les estoy presentando a Job, ahí donde ustedes vieron. Dice que habitaba en la tierra de Uz. Casi solo en esta parte se menciona ese lugar, pero se cree que era una ciudad que estaba cerca de Madián. Y por eso se cree que uno de los escritores de este libro no es el mismo personaje, sino que puede haber sido Moisés cuando conoció esta historia, cuando vivió 40 años en Madián. Es uno de los principales, ¿verdad? Y el otro que le sigue fue Salomón, pero se cree más en Moisés. Y dice que este hombre era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué cualidades más tremendas encontramos en este hombre? A pesar de que era un hombre pudiente, a pesar que era un hombre que no necesitaba, pudiéramos decir, de nada ni de nadie. De nada porque tenía muchas riquezas y de nadie porque tenía cantidades de siervos que le servían. Pero a pesar de todas sus condiciones, de comodidades, de quehaceres, de afanes, era un hombre primeramente perfecto. Pablo quiere que todos nosotros lleguemos a alcanzar esa perfección. El propósito de esta iglesia es que nosotros lleguemos como iglesia a llegar a alcanzar esa perfección en este 2023. Perfección no quiere decir no pecar. Tampoco le estoy diciendo que se vaya a pecar, sino que le estoy dando una explicación. Perfección no quiere decir no pecar, perfección no quiere decir no tener ningún defecto, no tener ninguna debilidad. Perfección quiere decir una persona madura, una persona sensata, una persona centrada, que piensa, primero piensa y después habla, primero piensa y después actúa. No que nosotros primero hablamos y hasta después pensamos. Primero actuamos y hasta después pensamos y reflexionamos y los lamentamos. ¿Entendemos eso? La primera característica de Job era que era un hombre perfecto. No había tache en él, por eso él se justificaba a sí mismo. Quizás era un error que estaba cometiendo, porque él quería, dice, que contender con Dios, que Dios le mostrara en qué había fallado para que él estuviera sufriendo semejante castigo. No crean que era una cosa liviana lo que Job vivió, no era una cosa liviana, y era algo que ninguno de nosotros aquí presentes, yo les aseguro, estamos preparados, ni dispuestos, ni capacitados para recibir. Pero Dios conocía a Job, porque conocía que era un hombre maduro, un hombre responsable, un hombre capaz. Como decía un pastor amigo mío, era de una sola pieza. No era que un día sí, un día no. Un día tengo ánimo, otro día no tengo ánimo. Un día estoy de buena, otro día estoy de mala. Era un hombre de una sola pieza. Hoy te digo sí, pero mañana me arrepentí, te dije no. Un hombre maduro. Necesitamos hombres y mujeres maduras en esta iglesia. Cristianos maduros en esta iglesia. Pablo decía hasta presentar perfecto a todo varón en Cristo Jesús. Nuestro modelo es Cristo, pero llegar a alcanzar esa madurez, la madurez es la responsabilidad con que cada uno de nosotros debemos de actuar, con cada uno de nosotros debemos de responder. Les dije, ya dejemos la niñería, ya dejemos las malas costumbres, ya dejemos los vicios que no nos han permitido crecer ni madurar estos años que hemos estado. Ya cumplimos 7 años
Y 7 años, yo creo que un niño de 1 año no es el mismo de 7 años. Un niño de 1 año no actúa igual que un niño de 7 años. Un niño de 1 año ni siquiera habla, tal vez algunas palabritas. Le cuesta tal vez caminar. Hay otros que ni comienzan a caminar. No pueden comer por sí solos. Son bastante dependientes. No se les deja dormir solo. Pero miren uno de 7 años. ¿Quién tiene 7 años aquí? Levante la mano. Ay, Jordan dice. Ah, la hermana de Gladys también. 2 de 7 años. Un niño de 7 años hasta la escuela vaya. Ya está aprendiendo a leer, a escribir. ¿Verdad? Entonces no lo podemos medir por igual. Así nosotros no nos podemos medir por igual que cuando comenzamos. Tener las mismas actitudes. Estar patinando en las mismas debilidades. Estar cometiendo los mismos errores. Estar viviendo en la misma indiferencia, estar llevando la misma vida rutinaria de indisciplina, de irresponsabilidad, de falta de afecto, de falta de amor hacia las cosas de la iglesia, hermano. No podemos, ni debemos. Por eso necesitamos, si usted, para poder ser un hombre maduro en la iglesia, necesitamos tener primero hombres maduros en su hogar. Alguien que quiera ser maduro en la iglesia, tiene que haber sido primero maduro en su familia. Son los requisitos. Aún para liderazgo, en 1 de Timoteo capítulo 3, habla acerca de las características del pastor y del diácono, o del obispo y el diácono. Y los primeros requisitos que él establece es que tiene que ser, para poder ejercer, tiene que primero ejercer dentro de la familia. Porque si no ejerce dentro de la familia, tampoco puede llegar a poner orden a la iglesia. ¿Estamos entendiendo? Entonces, la primer área de trabajo, oiga bien, usted que quiere ser o aspira a mejoras, cambio, comience a cambiar de adentro hacia afuera, comience a establecer cambios dentro de su vida, comience a establecer cambios dentro de su hogar, comience a establecer cambios dentro de su familia, comience a romper esos malos hábitos que no le han permitido crecer, comience a renunciar a esas malas actitudes que no le han permitido madurar. Porque a veces abrazamos tanto esas malas actitudes que las usamos como un escudo y no nos damos cuenta que es como que estuviéramos abrazando a un cactus. Abrazar a un cactus es una planta pura espina y que cuando usted la abraza, lo que se está haciendo es más daño. Cuando nosotros abrazamos como escudo, como protección para justificar nuestras actitudes, nuestras malas actitudes, malas acciones, abrazamos eso como un escudo y con ello nos defendemos. No nos damos cuenta que más bien nos estamos haciendo daño porque eso no nos está permitiendo madurar. Cuando usted admite un error, cuando usted admite un mal procedimiento, cuando usted admite que se ha equivocado, que fue usted el que se equivocó, que fue usted el que cometió el error, pero no solo lo admite, sino que se preocupa por superar esa condición, entonces usted va a madurar. Porque solo con admitirlo no es suficiente, es menester también tratar de enmendar el daño, mejorar aquello, superar aquella condición, hermano. Y es así donde podemos madurar. Este hombre era un hombre maduro, perfecto. También era recto. Cuando hablamos de las características de este hombre, estamos viendo que teníamos características tanto morales como espirituales. Era un hombre recto, sin doblez, sin doblez. Dice la Escritura que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Qué cosa más horrible esa. Yo les digo, hermano, con toda honestidad, yo hubo un tiempo que yo vivía así. Comenzaba algo y no lo terminaba. Lo reconozco, lo admito. Hasta que Dios le encendió el bombillo a mi esposa y me dijo, Erwin, vos todo lo que comenzás no lo terminás. Tenés ese defecto. Y agarró valor para decirme eso. Y un palo también. Pero lo importante es que tuvo la sabiduría, el valor, el amor de decirme que estaba fallando en algo.
Y yo me propuse, hermanos, a partir de ahí, romper ese paradigma en mi vida. Que lo que uno comienza, lo tiene que terminar. Lo tiene que terminar. Hermanos, y mi primer reto fue cuando saqué el 5º año. Lo saqué sabatino, porque lo había dejado de estudiar. Y estando ya con todos mis hijos, me puse a estudiar sábado. Trabajaba de lunes a viernes, porque trabajaba por mi propia cuenta. Y no, trabajaba, trabajaba en una empresa, Mabalén, que dicho sea de paso, hermano Salvador Revelo era uno de los socios de ahí, de esa empresa. Estudiaba sábado el 5º año y por la noche estudiaba contaduría comercial, ahí en un centro, ahí en carretera Masaya. Y en el día trabajaba. Mi esposa pensó que no iba a terminar, porque ella sabía que yo lo que comenzaba no lo terminaba. Pero gracias a Dios, que con las palabras que ella misma me había dicho, primero me había dicho que yo era inteligente y que la familia no había aprovechado mi inteligencia, y después me dice que tenía ese defecto. Eso me ayudó, me motivó a cambiar, hermano, a probarme a sí mismo que podía hacer mejores cosas. Y miren, hermano, a partir de ahí comencé a estudiar. Saqué el bachillerato, saqué el curso, después volví a estudiar al siguiente año otro curso de computación en programación. Ahí no entendí mucho, pero a partir de ahí, después ya siendo un hombre con familia, de 30 años casi, comencé a estudiar lo que es más de 30 años, cuando estudié, creo que tenía 34, 35 años, cuando comencé a sacar la licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas. Después saqué la licenciatura esa, saqué otras cosas y ahí he venido estudiando. Miren que ya siendo viejo y abuelo me mandaron a estudiar al Instituto Bíblico. 3 años como chavalito y ir de mañana todos los días a clase. Y así iba, hermano. Y comencé y terminé. Usted puede también, hermano, romper los paradigmas. ¿Qué es lo que lo obstruye? ¿Qué es lo que lo está deteniendo? ¿Qué le está impidiendo? De reto. Este hombre era recto, dice, pero era un hombre de reto. Un hombre recto es un hombre que no tiene doblez, que alguien un día dice sí, otro día dice no. Que ahora amanecí con ganas, con ánimo, mañana dice no. Pruébese a sí mismo. Israel, ¿hasta cuándo ustedes van a cavilar en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, sírvanle. Y si los Baales son sus dios, pues síganle. Pero ya paren de estar cavilando en dos pensamientos. Determínense, defínanse. Este año, hombre, quiero algo mejor para mi vida. Quiero ser un mejor cristiano. Que esa sea su meta. Ser el mejor cristiano. Ser un mejor hijo de Dios. Mejorar su calidad de vida espiritual. Dice que Job era un hombre recto, sin dobleces. Que este año usted también sea sin dobleces. Usted comenzó algo, termínelo. Le va mal, termine. Lo importante es que termine bien o termine mal, pero termine. Dese la satisfacción de decir, terminé, lo logré. Dese la satisfacción de decir, lo logré. Bien o mal, pero lo logré. Pero si lo dejó a medio palo, no va a saber nunca si lo pudo haber logrado o no lo pudo haber logrado. Nunca va a saber ese sabor. Esa verdad nunca la va a descubrir. ¿Por qué? Porque quedó a medio camino. Nunca va a saber si pudo llegar a ser aquellos que quieren ser médicos, si pudo realmente llegar a ser un médico, si pudo llegar a ser un mecánico, si pudo llegar a ser un buen soldador, si pudo llegar a ser un buen profesor, un aviador. No saben. Porque si van a comenzar, terminando es que se van a dar cuenta y van a probar el sabor de la satisfacción de haber dicho, terminé, lo logré. Hermanos, a pesar pues que yo saqué las carreras y saqué un posgrado en ella, casi no le di uso, no le he dado uso a la carrera, poco le he dado uso. Me sirvió de mucho, sí, aún en la preparación del ministerio. Pero lo que les quiero decir, me dio la satisfacción de que pude terminar una carrera. Se me presentó la oportunidad y lo logré terminar. El hombre era recto, pero también el hombre era temeroso de Dios.
Una persona temerosa de Dios es una persona sabia. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el apartarse del mal es el conocimiento, la inteligencia. Hermanos, él era temeroso de Dios. La pregunta es, ¿hasta dónde somos temerosos de Dios nosotros? Que podamos transmitirle a nuestros pequeños, a nuestra familia, ese temor a Dios. ¿Hasta dónde? Pensamos que porque son niños no saben. Pensamos que porque son niños no están aprendiendo. Es peligroso lo que están pensando entonces. Porque los niños están absorbiendo más conocimiento del mundo que cuando yo era niño. ¿Sabía usted? Cuando yo era niño, lo más que recuerdo que llegué a aprender fue encender el televisor, a jugar, aprender a jugar chibola, trompo, yoyo y cositas de esas. Hoy los niños no. Los niños de 1 año ya le hacen con el dedito así al celular y ya seleccionan y ya le dan clic para ver lo que ellos quieren ver. Están adquiriendo más conocimiento que el que nosotros pudimos haber adquirido en nuestros tiempos. Un niño tiene una habilidad tremenda de manejar el control, de buscar, de entrar aquí, entrar allá, por favor. Y se lo digo con conocimiento de causa. Sí. Tienen una destreza en la computadora, en las tablets, en los celulares, ya ni digamos cómo entran y salen los chavalos. Pero nosotros no saben. Saben más que nosotros. Sí, saben más que nosotros. Entonces no los minimice, no los subestime. Y si ellos a esa edad pueden saber tanto de tecnología, ¿usted cree que no pueden saber de Dios? No pueden aprender de Dios. No, hermano, ¿cómo lo va a enseñar a memorizarse un texto diario? Un texto a la semana. Si pueden. Se saben las contraseñas, se saben las combinaciones para aplicar la Mortal Kombat, la Fatality. 5 arriba, 5 abajo, a la izquierda, a la derecha, al centro, para aplicar la Fatality. Yo no me memorizo eso, pero ellos sí. Y no se van a memorizar un texto. No lo subestimemos, hermano. No lo subestimemos. Y Dios no se equivoca. Vayamos a Deuteronomio, capítulo 6. Y esto es lo que nos falta, hermano. Verso 6, Deuteronomio 6, 6. ¿Lo tenemos? Deuteronomio 6, 6, Teresa. Venía a aprendértelo de memoria ahí con la mamita. Dice así. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Oiga bien, ¿dónde usted las va a guardar? En su corazón. Es decir, usted tiene que amar la palabra de Dios. Y si usted ama la palabra de Dios, usted va a buscar, va a inquirir la palabra de Dios. Usted va a leer la palabra de Dios, usted va a meditar en la palabra de Dios, usted se va a llenar en la palabra de Dios, como dijo Pablo, y la palabra de Dios abunde en vuestros corazones. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Y qué vas a hacer? Y las repetirás. ¿A quién? A tus hijos, y andando, y hablarás de ellas estando, ¿a dónde? ¿Saben cuál es el problema? El problema es
que aún muchas familias cristianas, insensatos, padres insensatos, dejan la carga de educar y formar a sus hijos al colegio o aquí en la escuela dominical. Es que para eso va a la escuela dominical, ahí es donde le tienen que enseñar. La Biblia no dice eso en ninguna parte. La Biblia no dice que sus hijos tienen que ser educados en el colegio. En el colegio ellos son formados con el conocimiento científico, las ciencias de la matemática, de la lengua, de la historia, de las ciencias naturales. Ahí van a adquirir ese conocimiento científico, pero los principios morales y espirituales es en el hogar que se enseñan. Por eso estamos hablando del sacerdocio en la familia. Y es ahí donde entra el trabajo del padre y la madre. No espere que al niño le enseñen a orar en la escuela dominical. Usted tiene que estar con él, doblando sus rodillas y enseñándole a orar. Al dormir o al levantarse o al comer, enséñele a orar. Es su responsabilidad. No es del maestro de la escuela dominical, no es del pastor, no es del diácono, no es del colegio secular donde estudian. Los principios morales y espirituales somos nosotros los responsables de enseñárselo a nuestros hijos. Ahí lo dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Les pregunto a los que tienen hijos, ¿cuántas veces en la semana platican de temas, historias de la Biblia con sus niños? ¿Cuántas veces platican con sus niños o sus niñas? A ver, hablemos de esta historia. ¿Cuántas? A ver, sentémonos, platiquemos, pregúntame. O usted pregúntele, ¿qué sabes de esta historia? ¿Quién era Absalón? ¿Quién era Jeroboam? ¿Quién era Salomón? David, ya saben. El que mató de una pedrada a Goliat. Eso lo saben. Platíquele acerca de las leyes, de los 10 mandamientos. Miren qué interesante. Nosotros cuestionamos y criticamos a la Iglesia Católica. Pero uno de los primeros exámenes que hacen para dar la comunión es aprenderse los 10 mandamientos. Yo les aseguro que aquí todos estos jóvenes olímpicos, y cuidado muchos de estos hermanos, no se saben los 10 mandamientos. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? ¿Se está dando cuenta? Solo ahí, eso se llama una muestra médica. Solo ahí podemos deducir qué tan mal andamos. Del temor de Dios. Porque usted no puede tener temor de Dios si no conoce a qué le va a temer a la ley de Dios. Es que Dios, por eso le tengo temor. ¿Pero qué? ¿Qué te dice la ley? ¿Qué te dice? ¿Qué te enseña la palabra de Dios que puedes hacer y que no puedes hacer? ¿Cuántas veces ha platicado eso usted con sus hijos? ¿Cuántas? ¿Cuánto tiempo le dedica a la semana o al mes platicar de las cosas de Dios con su hijo? Pero vayan a ver, somos bautistas, somos fundamentales, somos rajatabla, somos hueso colorado. Sí, fundamentalistas. Somos esto, somos el otro, somos salvos. Tenemos la sana doctrina, pero ni siquiera los 10 mandamientos tienen. Qué pena, hermano. Qué pena. Este año tenemos que ser diferentes. El sacerdocio entre la familia, hermano. Y eso no le toca solo al hombre, también a las mujeres. Principalmente al hombre, pero en ausencia del hombre está la mujer. Porque ahora el sacerdocio, le llama uno de los principios bautistas, es universal. Es universal, quiere decir que tanto para el hombre como la mujer puede instruir a su hijo en el camino correcto. Ahora, en el Antiguo Testamento, ¿quiénes eran las que instruían en la casa? ¿Quién era la que le daba educación y formación a los hijos en la casa? La mujer. Y si no, miremos
en Hechos capítulo 16, verso 1, ¿quién instruyó a Timoteo en el conocimiento del temor a Dios? ¿Quién lo instruyó? Su abuela y su mamá. Así que no digan las mujeres, pues eso le cae a él. No, es para todo. El sacerdocio en la familia. Este hombre, dice la Escritura, que era un hombre que era temeroso de Dios. La puedes enseñar en tu casa. La repetirás a tus hijos, hablarás estando en tu casa. Cuando vas de paseo, dice, andando por el camino, cuando vas a visitar al tío, a la tía, a la abuela, irle hablando de la palabra de Dios. Mira, hijo, acordate de lo que dice la palabra. Honra a tu padre y a tu madre. Acordate lo que dice la palabra. No te olvides de los ancianos. Acordate lo que dice la palabra. Aunque tus primos actúen de manera insensata, dice que vos no tenés que andar imitándolo a ellos. Vos tenés que imitar a Dios. Efesios 5:1. Hijos míos, sed imitadores de Dios como hijos amados. Amén, hermano. Hay de muchas cosas que podemos platicar. Mire, aunque usted mire que estén haciendo eso, usted no lo haga. Porque usted, no es que usted sea mejor que ellos, sino que usted se le ha enseñado cosas diferentes. Usted no puede hacer lo mismo que ellos hacen. ¿Estamos entendiendo? El sacerdocio entre la familia. ¿Queremos una iglesia madura? Comencemos a madurar en nuestro hogar. Comencemos a madurar dentro de nuestra familia. Comencemos a ejercer esa madurez con nuestros hijos. Y no es que le va a pegar 4 gritos. Es que le va a enseñar primero. Y la enseñanza es así como se la estoy dando. Apacible. Si lo hizo mal, no lo castigue, corríjalo, instrúyalo. La instrucción es cómo debe hacerla. Primero le da la enseñanza, después le da la instrucción, cómo es que se debe hacer. Se equivocó, entonces ahora lo corrige. Mira, en el proceso todo iba bien, pero aquí hiciste algo mal. Esto fue, por eso te salió malo, porque todo iba bien, pero aquí ya fallaste, hijo, ya fallaste, hija. Entonces, tenés que volverlo a hacer para que te salga bien. ¿Entendemos eso, hermano? Que el chavalo no quiere, disciplina, quítele el teléfono. Todos le dan a jugar el teléfono a sus hijos. Ese es el juguete ahora. Esa es la chupeta de los niños. Y los programas de canciones son las nanas. Ahí están felices, hasta los tiernos. Hasta el rubio le ponen ahí ya, para que juegue el rubio, que no llore. No, es verdad, es la tecnología. Y eso está a nivel global. Pero también dice, hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino. ¿Y cuándo dice? Al acostarte y cuando te levantes. Enséñale a su hijo a darle gracias a Dios por lo menos por toda la bendición adquirida durante el día. Y enséñale a su hijo que al abrir los ojos, lo primero que haga, cuando abra sus ojos por la mañana, sea darle gracias a Dios por un nuevo día. Es sencillo, no es complicado. Y al acostarte y al levantarte. Pero que su hijo lo mire haciéndolo usted también. No es que para acostarse es un bochinche y para levantarse es otro bochinche. El sacerdocio entre la familia. Sigamos, hermano. Dice que este hombre era temeroso de Dios, pero también era un hombre apartado del mal. Quiere decir que dijimos que era, ¿qué significa ser santo? Estuvimos viendo eso el domingo pasado. Ser santo es ser apartado por Dios y para Dios. Es decir, cuando nosotros nos apartamos del mal, nos estamos santificando. Porque nos apartamos del mal, pero nos apartamos para Dios. Cuando usted se aparta del mal, es porque quiere agradar a Dios. Cuando usted se aparta del mal, es porque no quiere ofender a Dios. Cuando usted se aparta del mal, es porque no quiere pecar contra Dios. No quiere desafiar la autoridad de Dios sobre su vida. Entonces usted se está consagrando, se está santificando. Este hombre era un hombre santo, apartado del mal. Eso también nosotros necesitamos. Apartar nuestro hogar del mal. Limpiar nuestro hogar del mal. Del mal.
que lo está acechando. Tenemos que pensar qué está estorbando. La vez pasada me decía alguien, fíjese que mi hijo tiene pesadilla. No sé qué hacer, venga a orar por él, dice. Tiene pesadilla. Tenía como 7, 8 años. Fíjese, todos los días se despierta gritando, llorando. Ajá, ¿y usted platica con él? No. Dice que mira cosas, monstruos y cosas, de diablo y cosas, ajá. Y usted lo regaña mucho, le pega mucho, su papá, no le gritan, no lo asustan, no. ¿Con qué se entretiene él en el día? Él pasa viendo Goku. Bueno. Jugando el Fatality, Mortal Kombat. Ahí tiene, entonces que le anda buscando 3 pies al gato teniendo 4. Chaval, tiene el cerebro lleno de todas esas cosas terribles que mira ahí. Había un juego que le llamaban San Andrés. Ese juego era terrible. Le enseñaba a los chavalos a andar matando por puro gusto. Al que encontraba en la calle, le daba el balazo el hombre. Era un negro del Bronx pandillero. Y en los Estados Unidos, muchos que jugaban eso, se volvieron a la violencia por esos juegos. Otros que se llamaban Zelda y Dragones, lo mismo. Zelda y Dragones. Al punto que uno de ellos tenía como 12 años, mató al papá y a la mamá. Porque llegando a la recta final, ya pasando varios niveles que le llaman, tenía que hacer, lo habían hecho matar gatos porque jugaban así en línea, en grupo. Matar gatos, matar perros de los vecinos, hacer sacrificios. Y el último sacrificio que le pidieron fuera que matara a un ser querido. Llegó al cuarto y mató al papi y la mamá. Eso lo pueden encontrar si ustedes buscan en internet. Porque eso lo miré yo en un testimonio que el mismo muchacho lo estaba diciendo. Ya tenía, eso lo echaron preso, una correccional en los Estados Unidos de menores. Y cuando él dio el testimonio, estaba ya en la correccional de adultos, ya tenía 18 años. Y estaba esperando solo ¿cómo le llaman? El día que le iban la pena de muerte, ya se la habían dado, pero solo el programa, pues, que se llegara el día que le iban a inyectar la cuestión letal que les ponen, una inyección. Y él mismo dijo que le daba gracias a Jesucristo, que lo liberó de esas ataduras demoníacas y que en su corazón tenía paz, que a pesar que él se había arrepentido y le dolía en su corazón haber hecho lo que hizo con sus padres, pero que ya sentía que Cristo lo había perdonado y que la muerte que él iba a enfrentar ya para él no era ningún problema, porque él sabía que tenía que responder por sus pecados. Pero qué triste que un hijo, por cuestiones de juego, llegue a tanto, hermano. Yo les digo algo. Conocí un caso aquí, que un muchacho, así como Yandir, comenzó a meterse con un grupo, a oír música rock y se comenzó en el colegio a involucrar con rockeros. Y sí, sacrificaron gatos y perros ahí por donde él vivía. Y se dice que hasta mataron a una persona. Una organización satanista aquí en Managua. Satanista. Aquí en Managua. Y sacrificaron perros, gatos y se dice hasta una persona mataron. No es cuento de camino. ¿De dónde viene eso? De esas malas cosas. Por eso dice apartado del mal. Si usted instruye a su hijo en el temor de Dios, no va a lidiar con esos problemas. ¿Y sabe qué? Es mejor evitarlos que después quererlos curar. Es mejor evitarlo. Aunque lo tilden de ridículo, lo tilden de esto, de lo otro, no. Instrúyalo, enséñele, muéstrele su amor, su gracia. Muéstrele a su hijo que usted lo ama, dándole lo mejor, la palabra de Dios. Y era apartado del mal. Dice para terminar que este hombre era un hombre tan cabal que se preocupaba por la comunión de la familia. Oiga bien, se preocupaba por la comunión de la familia. Hay hogares que no les interesa y más en estos hogares
que habitamos hogares disfuncionales. ¿Saben lo que es un hogar disfuncional? Donde vienen de relaciones fraccionadas. Entonces, cuando hay hijos de por medio que no son de la pareja, entonces no es mi hija, me importa a mí que se pierda. Entre más rápido se la lleven, mejor. No debería ser así, hermano. No debería ser así. Este hombre se preocupaba por sus hijos. Velaba por la comunión. Dice que tenía 7 hijos y 3 hijas. Y los 7 hijos amaban a sus 3 hermanas. Cuidaban a sus 3 hermanas. Mantenían el vínculo familiar. Algo que yo siempre he cuidado con mi esposa desde que mis hijos son pequeños, porque tenemos hijos de 2 relaciones, hijos mayores y los que tengo con ella, que nadie, y no lo tolero, no lo soporto, que nadie interfiera en la relación entre ellos como hermanos. Ni su esposa, ni el esposo de mis hijas. Tiene que interferir en las relaciones entre hermanos. No lo permito, no lo tolero, no lo tolero. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver con mis ojos, cuando me vaya aquí, que mis hijos están unidos. Que cuando yo parta de esta vida, dejo una familia, no dejo un conflicto, dejo una familia. Los padres y las madres que tienen hijos por fuera deben de procurar el bienestar de la familia. No lo eche a pelear, no haga discriminación, no haga distinción, no haga preferencia. ¿Sabe por qué? Porque son hermanos, aunque no sea él de su sangre, pero es de la sangre de su hermano, de su hijo. Lleva la sangre de la mamá de su hijo, entonces ellos son hermanos. Y el día de mañana que usted ya no esté, ellos tienen que cuidarse entre sí. Ellos tienen que protegerse entre sí. Ellos tienen que defenderse y echar adelante esa familia. Este hombre procuraba el bien de su familia. Y lo procuraba tanto, hermanos, que cuando hacía un convivio, no le decía a uno, veniste vos calladito, no le digas a tu hermano, aquí entre nosotros. No le digas a tu hermano, aquí entre nosotros. No, hermano. Llamaba a todos sus hijos y a todos les celebraba el cumpleaños por día. Y todos estaban ahí, porque eso quiere decir ahí que celebraban el convite cada uno en su día. Es decir, el cumpleaños de cada uno de sus hermanos. Lo celebraban juntos. Porque eso es lo que había cultivado este hombre en sus hijos. La hermandad, la unidad, la protección de la relación entre hermanos. Que no fuera como había sucedido con el caso de Jacob y Esaú. No, ellos tienen que estar unidos. Y mire que eran tan unidos que hasta murieron unidos. Murieron unidos. En un mismo día, en un mismo instante, todos se fueron. Porque eran unidos. ¿Me están entendiendo? No menosprecie a aquel que no es suyo o a aquella que no es suya. Al contrario, muéstrele que la gracia de Cristo está en su corazón. Muéstreselo. Muéstrele que usted es un hijo de Dios y que si el verdadero padre o la verdadera madre de él no es hija de Dios, entonces usted tiene que demostrar que es mejor que aquel, que es mejor que aquella, no peor, porque entonces va a preferir seguir el camino del mundo y no el camino de Cristo. Muéstrele que usted es mejor porque usted tiene el temor de Dios. Usted tiene la gracia de Dios. Entonces usted tiene que ser más comprensivo, más amoroso, más tierno, más afectivo, más dispuesto, más solidario. No es que va a ser alcahueto tampoco, no. Tiene que ser estricto, pero con amor. Mostrarle que usted tiene la gracia de Dios y que lo que usted está haciendo, procurando, no es el mal, sino el bienestar para aquella persona. Quiero lo mejor para ti. Quiero que tengas éxito en la vida. Pero para eso necesitas hacer eso, apartarte de esto y conducirte. Si tú sigues aquí, yo te voy a apoyar, yo te voy a ayudar en lo que pueda. Si tú sigues este camino del temor a Dios, de ser apartado, yo te voy a apoyar,
Vas a ver, en mí vas a encontrar un apoyo, un amigo, un recurso, lo que sea. Este hombre procuraba siempre la unidad de la familia. Ser un sacerdote de un hogar es como ser un pastor de un rebaño que está pendiente de todas sus ovejas, no solo de una, no solo la que le da más leche, no solo la que le da más carne, no solo la que le da más lana, sino de todas. Jesucristo dijo que había una que se le había escapado allá en Mateo capítulo 13. Había una que se le había escapado, pero él dejó las 99 y se fue tras una. A veces a los hijos que más problemas nos dan es a los que más atención le tenemos que prestar. Porque el hijo bueno no nos da mucho problema, entonces le prestamos menos atención. No es que no le prestemos atención, tal vez menos atención, porque sabemos que está seguro, está en casa, no hay problema, está tranquilo. Pero aquel que da más problema, a ese es el que más tiempo le tenemos que dedicar, hermano. El sacerdocio en el hogar. ¿Qué es lo que dice que hacía Job? Para terminar, hermanos. Dice, versos 5. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba. ¿Y qué hacía? Oraba por ellos, por cada uno de ellos. A mí me fascina cuando voy donde mi abuela y mi abuela ora por mí y hasta me pone su manito en la cabeza. Yo me siento gozoso que mi abuela ore por mí. Y usted, pastor. Pero si usted es el pastor, no. Yo con ella soy su nieto, soy su niño. Y ella tiene que bendecirme. Pero si usted ya está con medio quintal a tuto, pero soy su nieto todavía. Soy su envincito, me decía. Y envincito. Entonces yo tengo que llegar así. Los bendecía. ¿Usted bendice a sus hijos cuando van a salir a la calle? ¿O los maldice? Maldecir no es decirle la palabra, sino hablar malo. Aquí no volvás, infeliz. Ojalá y te revienten la trompa allá para que no me andes gritando. Ahí vas a hallar quien. El papa que no tenés aquí lo va a hallar en la calle. Lo está maldiciendo. Lo está maldiciendo. Vas a ver, ahí la vas a pagar toda. Lo está maldiciendo. Mejor dígale, Señor, guárdamelo. Alúmbrale el camino. Quítale la venda de sus ojos. Apártalo del mal. Líbralo del peligro, Señor. Porque al final de la historia, después están lloriqueando las mamás y los papas. Más las mamás. Si mi muchachito no hacía nada. Pero le dijo que ojalá le reventaran la trompa. Pero si él es un ángel de Dios. Sí, los ángeles de Dios cayeron. Porque eran malcriados y se rebelaron contra Dios. Sí, pero era un angelito de Dios. Sí, pero eran bandiditos. Mire lo que hicieron con las mujeres antes del diluvio. Hermanos, Él los enviaba y los santificaba. Pero aparte de Él, Él oraba por sus hijos. Les decía, hijo, Dios te guarde. Dios te bendiga. Dios guíe tu camino. Dios, así como te lleva con bien, así te traiga con bien. Qué tremenda esa palabra. Dígale aunque sea eso. Hijo, así como Dios te lleva con bien, así Dios te traiga con bien. Y después, cuando él quedaba solo, hacía un holocausto, un sacrificio para Dios, por cada uno de sus hijos. Yo no sé cuál es el sacrificio que usted puede hacer. Si doblar las rodillas es un sacrificio, pues ese es su sacrificio que tiene para Dios. Si orar es un sacrificio, pues es el sacrificio que tiene para Dios. Dios no le está pidiendo que mate el gato ni el perro, porque antes mataban los corderos, ni al chocollo ni a la gallina. Dios le está pidiendo que, como dice, y se levantaba de mañana, oiga bien, y ofrecía holocausto conforme al número de ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios. ¿A dónde? En sus corazones. De esta manera hacía todos los domingos. Así dice, ¿va? De esta manera hacía todos los domingos. Todos los días.
oraba por sus hijos, clamaba por sus hijos, se los encomendaba a Dios a sus hijos y le pedía misericordia, perdón, por si acaso alguno de mis hijos, porque nosotros no sabemos. Los padres somos los últimos en darnos cuenta de las bandidencias que ellos hacen, porque nosotros también las hicimos en un tiempo, cuando éramos chavalos. Y entonces, no sé, dice, si habrán pecado allá escondido, o donde vuelven a su casa habrán pecado, o habrán blasfemado en su corazón. Una blasfemia, ya me tiene aburrido este viejo con todos los días con esto de las cantaletas. Ya viene con el sermón este viejo cuando vienen, aunque no lo digan con la boca, lo pensaron en su corazón y de esa manera están blasfemando contra Dios. No lo saben, allá viene con el sermón. Solo le falta la sotana. Dice. Hermanos, el sacerdocio en la familia es una responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿Entendemos eso? Y estos jóvenes que están aquí dirán, entonces le voy a decir a mi mamá que ore. No, ahora les toca a ustedes orar por su familia. Ya que Yandir, ya que Jordan, y usted también, ustedes dos que están aquí adelante, no está su familia aquí. Tienen que orar por su familia, clamar por su familia. Porque cuando se mueran, ya las lágrimas no les van a servir. Las lágrimas, con una lágrima no van a comprar a Dios. Con una oración pueden alcanzar el favor de Dios, que su familia sea salva. Con una oración pueden alcanzar el favor de Dios, pero con una lágrima no van a alcanzar ni van a mover el corazón de Dios. Pongámonos en pie, vamos a orar. El sacerdocio en el hogar. El sacerdocio en el hogar. Queremos tener una iglesia madura, queremos tener una iglesia que crezca, comencemos a ministrar a nuestra familia. A manera de testimonio les digo, una vez yo estaba acostado, eran como las 9 de la noche, y llegó mi mamá con el puño cerrado así, y abrió su mano, y me la puso así en la frente, y comenzó a orar por mí. Yo no era cristiano. Ella venía de una iglesia, ella tampoco se había consagrado, pero en la iglesia le habían dicho, ore por sus hijos. Y ella llevó su aceite que le enseñan ahí, ungido, dicen ellos pues, en su fe, y hizo así, y me lo iba a poner aquí, en la frente, y a orar por mí. Sentí tan lindo eso, créanme. Nunca había sentido algo tan tierno de mi madre como eso. Nunca. Yo les aseguro que mi madre cuando hizo eso jamás pensó que yo algún día iba a ser un servidor de Dios. Pero les aseguro que esa oración llegó a la presencia de Dios. Y esa oración también es la que me tiene aquí de pie para la gloria del Señor. Usted no sabe qué puede provocar en su hijo cuando usted ora por él, cuando usted lo ministra a él. No sabe. Mi madre partió de esta vida y apenas estábamos liderando aquí. Todavía no me miró ni graduado ni ordenado al ministerio, solo miró que estaba liderando. Pero se llenaba de satisfacción de verme en los caminos del Señor. Hermanos, ore por su familia, ministre a su familia, santifique a su familia, sea el sacerdote o la sacerdote de sus hijos, de su hogar.